la bienvenida, les agradecemos la paciencia con los problemas técnicos. Saludamos a nuestros colegas y participantes en el simposio que están virtualmente conectados, no en esta sala donde estamos algunos de los presentes. Bueno, les doy la bienvenida de parte de los organizadores de este simposio, Francisco Serrano y yo, Rocío Cázares, por estar aquí. Este simposio de filosofía, ya varios años trabajando sobre filosofía de las emociones aquí en la Unidad Académica de Filosofía de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en el que trabajamos sobre varios temas, por ejemplo, perdón, vergüenza y algunos otros, con Francisco y con el profesor Roger López, que también va a participar en este simposio. Este proyecto pues incluye seminarios para estudiantes de posgrado, algunas publicaciones y ponencias conjuntas que hemos hecho Francisco, Roger, yo, y bueno, ahora este simposio en el que estamos colegas de varias universidades de la UNAM, varios colegas del Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad de Chile y por supuesto de la propia Universidad Autónoma de Zacatecas. Queremos agradecerle al director Nelson Guzmán que nos ayudó con gestiones para poder llevar a cabo este simposio, y también a la doctora Xochitl López Molina, presidenta de la Asociación Filosófica de México, y al doctor Aureliano Ortega, vicepresidente, porque bueno, tuvieron que hacer gestiones especiales para que pudiéramos tener sesiones como las que requería este taller, ¿no? Trabajaremos en un formato, como digo, de taller, con presentaciones de los ponentes de aproximadamente 30 minutos. Después haremos discusiones entre los ponentes, de una primera ronda de discusión entre ponentes de unos 50 minutos aproximadamente, y después tendremos unos 20 minutos para la discusión y el diálogo con quienes estuvieran conectados, estudiantes y algunos otros interesados que sabemos que quizás estarán por allí. Estamos en una modalidad híbrida, como ya decía, aquí en la Unidad Académica de Filosofía de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Estamos 5 profesores y 3 colegas de los ponentes están conectados virtualmente. Les agradecemos pues a todos, colegas, estudiantes, participantes en general que en las sesiones de hoy me han gracias a todos. Gracias, Rocío. Voy a arriesgarme a usar el video, a ver si no se corta otra vez mi Zoom. Sí se cortó. No, creo que está todo bien. Bueno, pues efectivamente vamos a empezar la primera mesa de nuestro simposio con la ponencia de Abraham Sapien. No sé. No, mejor apagar la cámara, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien. Sí, parece que no es buena idea usar la cámara. Se paraliza. Se para todo, sí. Bueno, pues entonces decía yo, vamos a empezar la primera sesión de este simposio con la ponencia de Abraham Sapien y David Fajardo. Olvidé, ay, ¿qué pasó aquí? Es que yo creí que tenía más control de esto, pero no. Bueno, entonces le pido a Abraham Sapien que se presenten brevemente ustedes dos, hagan una presentación breve de su semblanza curricular y enseguida ya empezamos con la lectura de la ponencia. Por favor. Ya estoy en esta pantalla. Bueno, le hablo a esto. Sí. Bueno, pues muchas gracias por estar conectados. Te escucho, ¿no? Desde mi... Ah, bueno. Te escucho, ¿no? Desde mi... Este sería tu micrófono. Ok, entonces apago este es un trabajo que hicimos David Fajardo, Chica y yo.
y que llevamos algo de tiempo. Realmente hablamos y a partir de eso hemos estado trabajando temas del duelo. Ahora voy a compartir las diapositivas. Ángeles y todos, disculpen, estamos teniendo problemas técnicos. Nos hemos dado cuenta de que nuestra red no es tan potente como pensábamos. Estamos todos conectados y consumiendo muchos bytes. Entonces, parece que hemos tenido algunas dificultades técnicas. Cada vez que alguien toma la palabra o activa su cámara, se colapsa todo. Pero ya encontramos una solución y Abraham está a punto de continuar con la presentación. Les pedimos un poco de paciencia. Aquí está ya en pantalla, está. Listo. Bueno, adelante, Abraham. Adelante. Ya se lo veo. Listo, perfecto. Entonces ahora esta es la cámara y este es el micrófono. Aquí yo controlo la presentación. Perfecto. De aquí la vemos. Sí. Ahora sí, ¿no? Necesitamos al menos una computadora más, ¿no? Para saber si la presentación se está escuchando. No sé si con esto vamos a estar bien. Dale nomás, vamos. Ahí está. Sí. Hay que apagar los micrófonos de todos. Hay que apagar los demás micrófonos para que solo esté este. Sí. Yo ya tengo el de esta computadora apagado. Ahí. Porque si dejamos el micrófono abierto, la cámara no va a mostrar ahora. Entonces hay que apagar todo, yo diría. Salirse de Zoom. Sí. Sí. Por las diapositivas, pero... Tal vez con el celular. Con el celular, sí. Bien, ahí está. ¿Ya? Listo. Ahora sí, ¿no? Sí. Perfecto. Pregúntale a David, ahí si se escucha. Pues por WhatsApp te puede decir cómo va la cosa. A ver. Escucho. David puede ser nuestro observador externo. Mi novia me está siguiendo en Facebook y dice que no se oye ni se ve nada. Pero ahora mismo. Sí, dice, no se ve. Le digo, dime si ya. ¿Cuál es el enlace de Facebook? ¿Cuál es el enlace de si quieres? Sí. Mira, dice David que escucha en Zoom. Sí.
Y es la primera de la historia. De la historia, además, de la historia de la filosofía. Sí, esto nunca se había hecho en el mundo. ¿Creo que en el mundo ya? No, yo creo que Sí, no, oiga. No, yo creo que En Europa. está bien diferente. Pero al menos de la filosofía latinoamericana sí está. Sí. El formato Y lo que se imaginaba era horrible. Pensé que era facilísimo. Yo también. Ya, listo, ahí está ahí desmuteado. Ahora debería andar esto. Listo, esto debería estar funcionando, ¿no? ¿Qué le dice por WhatsApp de ahí? ¿Sí está? ¿Y en FB qué dice? Ahí está David diciendo algo. Se Ya escucha estamos, en está Zoom todo andando. y en Facebook. Listo. Ya está la presentación. Y ya está esto. Y yo veo ahí. Cuando me digan, entonces. Perfecto. Bueno, ahora sí voy a comenzar. Pues creo que vale la pena decir que es un formato todo raro, porque se me hace muy raro estar viendo la cámara y al mismo tiempo les estoy hablando a ustedes, pero este es un trabajo que hemos estado haciendo David y yo, David Fajardo Chica, en relación al duelo y en particular a lo que podría ser el duelo anticipado, que es cuando sabemos desde antes que alguien va a morir y ese proceso que tenemos en relación a la muerte. Y lo quisimos hacer sobre, pensando que ese duelo se puede estar dirigido hacia diferentes personas, en este caso es el duelo dirigido hacia uno mismo, que es la anticipación de la propia muerte. Y pensamos que una manera interesante de comenzar y de, digamos, como generar conciencia de lo que estamos hablando es esta idea de hablar del tú y del yo, y que habíamos pensado incluso el texto empezarlo con el todos nos vamos a morir, pero pensamos que de alguna manera hablar de todos es un tanto abstracto. Entonces, pensar sobre cómo esto nos toca de una manera concreta y directa a cada uno de nosotros, que es hablar del tú y del yo. O sea, que en realidad esto es un tema que nos toca a todos en el sentido de que ustedes se van a morir y yo me voy a morir, y en algún momento vamos a tener que estar enfrente de ese proceso y tratando de saber qué vamos a hacer al respecto de ello, y que también es importante porque mucho de lo que vamos a decir o de lo que estuvimos pensando David y yo sobre cómo se organiza la noción de la muerte propia tiene que ver con la narrativa que hacemos y el diálogo que vamos teniendo respecto del otro, respecto de la propia muerte. Entonces, está este chiste, está este meme, que no sé si lo han visto, pero que está esta mujer que dice, necesito un doctor. Entonces sale esta persona que dice, soy un doctor, ¿qué ocurre? Dice, mi marido sufre de un infarto. Dice, soy doctor en filosofía. Que le dice, está muriendo. Y le dice, todos nos estamos muriendo. Pero, de hecho, creemos que hay algo más profundo detrás de este chiste, así como hay algo profundo detrás de muchos chistes y del humor. Y es que no todos nos estamos muriendo, en el sentido en el que el proceso de la vida no es que nazcamos y empecemos a morir, sino que es parte de un proceso del final de la vida. O sea, el empezar a morir es algo que comienza como en el último pedazo, y hay diferentes maneras en las que tenemos conciencia de ese proceso en el que estamos muriendo. Entonces, digamos, de lo que vamos a hacer es hablar de un caso intermedio que no es la idea del filósofo pesimista que dice todos nos vamos a morir, y
y tampoco es que ya nos estamos muriendo, sino de lo que queremos hablar es de este caso en el que sabemos con cierta anticipación que nos vamos a morir, que sería el duelo anticipado, pero de uno mismo. Es decir, ese momento en el que tenemos una buena certeza y de hecho nos estamos muriendo, y cómo confrontar ese momento en el que estamos a punto de morir, ¿no? Ese es como el pedazo que nos interesa de tiempo y de cuáles son algunas de las consecuencias que ocurren de sabernos cercanos a la muerte, como buena evidencia de que nos vamos a morir. Entonces, no estamos hablando del caso de un accidente en donde vas manejando y de pronto viene un coche y dices, ¡ah! Y ya, te mueres, ¿no? Que no sabías, no tenías idea, tienes un infarto y te mueres. O cualquier cosa. O sea, no es la muerte repentina, tampoco es todo el proceso de toda la vida, porque ya todos sabemos que nos vamos a morir. O sea, es un conocimiento que tenemos y aún así no vivimos cada día con eso en mente todo el tiempo, ¿no? Y si hay ideas como del memento mori, del carpe diem, no es como algo que recuerda nuestra vida, es como ese caso intermedio en el que ya tenemos buena evidencia de que estamos acercándonos al final de la vida. ¿Y qué pasa en ese momento? Si hay cosas nuevas y creemos que hay algunas regulaciones morales y algunos aspectos del consuelo, es algo bueno que se puede sacar de saberse en ese último pedazo. Entonces, como que el caso paradigmático de eso sería cuando alguien o el doctor o un experto nos dice, tienes cáncer, te queda cierta cantidad de tiempo, ¿no? Que pueden ser 3 meses, 1 año, pero tienes como cierta certeza, que está ejemplificado por esta imagen de la muerte que te llama, ¿no? Con la guadaña y dice, vengo por ti esta noche, prepárate, ¿no? Ese vengo por ti esta noche y ese saber que va a ocurrir es lo que nos interesa, porque es suficiente tiempo como para que puedas volver a contarte una historia de qué es lo que está pasando y que tienes tiempo de alcanzar a reflexionar sobre tu propia vida. Que en general, si fuera un día no es mucho, pero que hacemos este tipo de juegos también, ¿no? Que nos decimos como, si hoy fuera el último día de tu vida, si solo te quedaban 24 horas, ¿qué harías? Y que te hace pensar en los valores de qué es lo importante, qué es lo, ¿no? Qué es lo crucial, qué es lo que haría con mi último pedazo de vida. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que la muerte viene y te avisa y le crees, que dice, vengo por ti, y cómo afrontas ese proceso. En este caso, ¿no? Es como esta escena de confrontar la muerte, pero hay diferentes maneras de entender qué significa esa confrontación con la muerte. En este caso, el chiste es que le dice, vengo por ti esta noche, al final solo van a cenar, pero creemos que hay mucho más de eso también, ¿no? Que se puede analizar de una manera más profunda. Entonces, este conocimiento generalmente se adquiere desde a partir de un experto, que el caso muy típico sería como el médico que te dice que tienes cáncer. Y lo que queremos hacer, o lo que se nos ocurrió, es utilizar la noción de Mictlán como una manera de denominar a ese periodo, ¿no? Entonces, el Mictlán, en lo que alcanzamos a ver, aparecen cosas como en la película de Coco, ¿no? Y otras más, que es ese viaje a lo que a veces llaman el inframundo, como ese momento en el que de alguna manera sigues vivo, pero de alguna manera ya estás yendo hacia el cambio, ¿no? Hacia el otro estadio, hacia lo que podemos pensar que es como el cielo o el infierno o el mundo de los muertos, o depende de cómo se entienda. Y lo que queremos es utilizar ese concepto para adaptarlo a ese momento existencial del final de la vida en donde la estás sufriendo el hecho de que se va a terminar. Viendo un poco como reinterpretación de códices, hablan de esto del Mictlán. Igual todavía no alcanzo a entender bien a bien cómo funciona esa cosmogonía, o cuál es la metafísica de los seres vivos desde la cultura náhuatl precolombina, pero me parece interesante esto que dice están hablando de diferentes partes del ser, una cosa que le llaman Julio, y dice que el cuerpo se pudre en la tierra y el corazón se va arriba, ¿no? Están hablando de ese proceso del Mictlán. Y si aquel corazón que va es el que lo tienen vivos y saliendo aquel se muere. Aquel corazón que se va es el que los tiene vivos y saliendo aquel se muere. No va el corazón, sino aquello que los tenía vivos. Entonces hay esta idea de que en ese comienzo del viaje al Mictlán hay como algo que queda y algo que se va, ¿no? Como el cuerpo que se queda y de alguna manera el alma, o como una cierta cosa animada que se va, que tiene que ver con el corazón. Y que es algo que también he estado trabajando sobre estos estados intermedios de existencia, que algunos le llaman Nepantla, que por ejemplo está en Gloria Saldúa,
y que también aparece en Uranga, y que parte como de la filosofía mexicana, que son estados que a veces les llaman quebradizos o frágiles, que es cuando uno como que no acaba de ser una cosa y no comienza a ser la otra. Son como esos estados de inmediatez o de estar entre mundos, o algo que le llaman estar nepantla. Y creemos que también ese estado del Mictlán, de volverse conscientes de la muerte, es un estado un poco de estar intermedio, como de un momento como de viaje o de travesía o de proceso, de ya estar yéndose o preparándose para la muerte, pero seguir vivo. Entonces, nos vamos a centrar en 4 cosas. Y voy a tratar de ir un poco rápido porque sé que no tenemos tanto tiempo, pero bueno, igual. Sí, bueno, vamos a ir tranquilos, ¿no? Entonces, queremos hacer 4 cosas. ¿Sí? Bueno. Ok, perfecto. Entonces, son 4 cosas en las que nos queremos centrar y que será muy interesante para hablar. La primera es definir qué es eso que le estamos llamando Mictlán, que creemos que tiene 2 partes. Que hay una parte que es como más metafísica y otra parte que es epistémica, que es sobre el conocimiento, saber que vamos a morir, y sobre el cambio de estadio de vida, de ya estar yéndonos hacia el final, ¿no? O yéndonos hacia la transición. Luego, cómo caracterizar ese sufrimiento en particular que ocurre al final de la vida en términos de sufrimiento existencial, que es una categoría que se ha desarrollado bastante desde la medicina y en cuidados paliativos para entender la clase de malestar que uno tiene al final de la vida, pero que más que ser un estado de tristeza, creemos que es un estado de frustración, a diferencia de otras formas de duelo. Y luego, rápidamente, y eso apoyado también en el trabajo de Rocío, explorar algunas de las particularidades morales que ocurren en Mictlán. Una de estas sería el perdón gratuito. Que cuando estamos en esos estados de justo final de la muerte, cambiamos como agentes morales y como que no aplican exactamente las mismas reglas o estamos en una situación en la que se nos juzga o que tal vez no solo se nos juzga, sino que estamos en una situación moral particular a tener la conciencia de la muerte próxima. Y al final es tratar de proponer algunas formas de consuelo, que le llamamos consuelo filosófico, en el sentido en el que desde la discriminación conceptual se pueden ofrecer algunos aspectos positivos que se pueden deducir de estar en ese estadio. Entonces, que hay algo, si bien la muerte no es nada deseable, hay algo bueno de saber que nos vamos a morir y de tener la conciencia con cierta precisión de que estamos en ese momento, ¿no? Y que se puede extraer de bueno. Y regresando a lo primero, lo importante que es que si no morimos con un accidente y si morimos de la manera en la que muchos estamos muriendo ahora o están muriendo ahora, en donde tenemos una cierta conciencia y sabiduría o tenemos datos de qué es lo que nos va a matar, como en el caso del cáncer, hay algo bueno de eso, ¿no? Queremos decir que tal vez hay algo bueno que se puede sacar de eso, que en general es malo, pero no todo es, digamos, malo o pesimista, ¿no? Hay como un poco de esperanza, de consuelo respecto de ese estadio. Entonces, esas son las 4 partes. Hablar del Mictlán, hablar del sufrimiento en ese estado que le estamos llamando Mictlán, de ciertos aspectos morales y luego del consuelo que puede haber en esa transición. Entonces, el Mictlán como condición epistémica lo caracterizamos así. Es que la persona, quien está en ese estadio, representa con cierta certeza el momento en que morirá para sí mismo. Y esta cosa de morirá para sí mismo es importante porque creemos que mucho de cómo se puede concebir qué es la vida en términos de poder generar consuelo, hay una muerte para nosotros mismos y una muerte para los otros. Y la muerte de nosotros mismos es la muerte de la conciencia, es la muerte de nosotros como seres subjetivos, ¿no? Que vemos desde adentro, por así decirlo. Y la muerte narrativa, que sería eso que sí queda de nosotros y que puede trascender más allá de nuestra propia vida consciente, ¿no? Que es como en el recuerdo de los otros o como ciertas formas de trascendencia. Entonces, es decir, que la persona no solo sabe que ocurrirá su muerte, sino que tiene la creencia de cuándo ocurrirá esto aproximadamente, ¿no? Que es lo que hablamos del estadio intermedio. Todos sabemos que nos vamos a morir, o tú y yo sabemos que nos vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Y queremos que no sea pronto, ¿no? O pensamos que falta tiempo, ¿no? Solemos no verlo como algo cercano. Es ese momento en el que epistémicamente cobras
cierta certeza a través de un testimonio experto usualmente de que te vas a morir. Y la condición metafísica, que creemos que son dos cosas aparte, pero que las dos son importantes para realmente estar en el estado que queremos llamar Mictlán y que tenga la clase de consecuencias de consuelo y morales que estamos pensando, es que uno se encuentre en una situación tal que pronto cesará de existir para sí mismo, a pesar de que continuará existiendo en algún sentido colectivo a la colectividad o al grupo que pertenece. O sea, la idea es que parte de la identidad que tenemos no solo desde la primera persona, sino en gran medida a través de la narrativa que tenemos de nosotros mismos, pero que esta narrativa no depende nada más de nosotros, sino en gran medida de nuestra colectividad y de una historia que contamos junto con nosotros de quién es uno mismo. Y por lo que es importante eso también es porque el mero hecho de que creas que estás en Mictlán, por ejemplo, no parece que te dé las características morales que tenemos en mente. Y también puede ser que uno de hecho se esté muriendo y que pronto va a dejar de existir, pero que no estés consciente de eso o que estés en negación de eso, ¿no? Si te dan te dicen certeramente te quedan, no sé, una semana de vida porque tienes tal, pero te niegas a creerlo y actúas como si no fuera así, no parece que estés en ese proceso de aceptación de la propia muerte, como que ambas cosas tienen que estar. Entonces, no es ni solamente el estado real de estar muriendo o de estar próximo a morir, y tampoco es solo la representación de estar ahí, ¿no? Y eso podemos hablar como de cuáles son las condiciones de adecuación entre esas dos cosas para definir el fenómeno de que estamos hablando. Entonces, dentro de esos modos de existir, como estamos entendiendo un poco de la identidad en relación a este duelo anticipado de uno mismo, es el existir para sí mismo, que es el existir desde la primera persona, y que nos pareció que esta imagen es interesante, es un cuadro de Frida Kahlo, que no simplemente es, porque habíamos pensado en otra imagen, que es alguien viéndose al espejo. Y cuando ves a alguien viéndose al espejo, de alguna manera ya lo estás viendo desde la tercera persona, porque ves a alguien reflejándose y entendiéndose a sí mismo. Y este es un cuadro que sí está hecho desde la primera persona, ¿no? Porque es ella viendo sus propios pies. Entonces es como que uno está dentro de ella, utilizando sus ojos como los ojos de uno, pero a la vez no solo es un retrato realista, sino que tiene toda esta simbología de Estados Unidos, ¿no? De su papá, de su mamá. Entonces tiene como este aspecto como onírico, narrativo, de cómo uno se ve a sí mismo a través de una historia que uno se cuenta de quién es uno. Entonces está ese existir para uno mismo, que es el existir, pues, que es el que es terrible cuando cesa, porque dejamos de vivir y dejamos de tener todo tipo de experiencia, ¿no? O sea, no creemos que el yo o que la subjetividad se mantenga después de alguna forma como de la transición o de la muerte biológica. Pero también está la idea de existir para nosotros, existir de manera colectiva. Y esta idea, por ejemplo, aparece dentro de este nuevo libro que acaba de sacar Ángeles Eraña, de un mundo que hila personas, que justo trata de hablar o de volver menos tajante la división entre individuo y colectivo, ¿no? Es decir, como que de alguna manera tenemos que deshacernos de esas dos nociones como cosas tan separadas o tan aparte. Y lo que pensamos es que una manera de entender ese yo colectivo es a través de nodos colectivos de significado. O sea, lo que somos no solamente es nuestra perspectiva desde la primera persona, sino es en gran medida y de una manera muy anclada y muy importante lo que somos para nuestro colectivo, que es la historia que se va generando a través de la interacción con las demás personas. Entonces, como bajo esta idea, lo que ella dice es que una persona es un lugar en la sociedad, ¿no? Y entonces también se están utilizando la noción de espacio, de la misma manera que estamos hablando del Mictlán como de un lugar en donde se está, ¿no? Porque muchas veces pensamos en la línea de tiempo o representamos a la vida a través de metáforas visuales como espacios que vamos recorriendo, ¿no? O como la idea de caminos también funciona bien a veces para hablar de la idea de vida. Entonces, una persona, un individuo es un lugar en la sociedad, es un nodo en una red de relaciones sociales. Y la idea es que es importante hacer énfasis en que el individuo es parte del colectivo y ser es existir en ese modo colectivo, ¿no? Que también es lo que nos va a ayudar y tiene algunas consecuencias muy interesantes políticas y de organización, al entender que somos parte del todo o del todo pertinente para nosotros, y eso es una parte como muy fundamental de la identidad
personal y colectiva, ¿no? Que justo no es como nada más quién soy yo, sino siempre es como quién soy yo en mi contexto. Entonces, hay dos intuiciones que respaldan esta idea. La primera es la noción del daño póstumo. O sea, que es la idea de que no simplemente existimos para nosotros mismos, sino que parte de nuestra manera de existir es existir para los otros. Entonces, respecto del daño póstumo, pues es como un muy buen comodín, bueno, no sé si sea comodín, pero también es como decir, bueno, Aristóteles ya lo pensó, ¿no? Es como no nos estamos inventando esto de la nada, está en Aristóteles. Y si lo dice Aristóteles no puede estar mal, ¿no? Es como, lo dice Aristóteles, ¿no? Que es como falacia, antifalacia ad hominem, es como Aristóteles lo pensó, a ver. Y él dice que se cree popularmente que un hombre muerto, o una persona muerta, es capaz de tener ambas buena y mala fortuna, honor y deshonor, ya la pérdida de ellos entre sus hijos y descendencia en general. Exactamente de la misma manera, ¿no? Dice exactamente de la misma manera, como si estuviera vivo, como si esta persona estuviera viva, pero sin darse cuenta o sin observar lo que está pasando. ¿No? Yo no lo digo, lo dice Aristóteles. Esta intuición también está en Hegel o algo similar, que dice que una vida, la vida de un hombre, incluye mucho que no tiene lugar en los límites de su propia vida, ¿no? Los límites de su vida. Hay una forma sencilla de dar cuenta de lo que es malo con romper una promesa en el hecho de muerte. Es una lesión a la persona muerta, ¿no? Y ese mal que se hace a la persona muerta creemos que se puede entender a partir de los nodos de significado, a través del significado colectivo y a través del hecho de que el sentido de una vida es en muy buena medida lo que se sigue pensando de una persona acerca de ella. Y por eso es que no se puede injuriar a los muertos y que es ofensivo, no solo para los vivos, pero también al muerto que se está injuriando, ¿no? Al menos esta es la intuición. Se puede discutir hasta qué punto es lo mismo, ¿no? Pero como que no es una intuición que esté en absoluto respaldada, ¿no? Ya hay una idea de que hay una forma de existencia más allá de la vida consciente e individual. En el caso de que podamos seguir siendo sujetos morales, por ejemplo, después de muertos. Y la segunda idea que respalda esto es la simetría que hay entre la existencia pasada y la existencia futura. Y esta es una idea que viene de Lucrecio, que él dice algo así como que no nos deberíamos de preocupar de dejar de existir porque no nos preocupa no haber existido antes de haber nacido, ¿no? No parece algo malo decir, ay, de todo lo que me perdí por no existir antes de mi nacimiento, qué terrible, ¿no? Como que parece que no suele ser así. Y si no es malo no existir antes de nacer y la no existencia es el mismo tipo de no existencia antes y después de la trayectoria de vida, que en este caso está representada por la línea roja, dice pues son lo mismo, ¿no? No existir antes de nacer y no existir después de morir son la misma forma de no existencia. Si la primera no es mala, la segunda tampoco es mala porque son iguales, ¿no? Esa es la idea de Lucrecio. Y lo que nosotros pensamos es que de hecho no funciona igual y que no son simétricas las dos formas de existencia, porque Lucrecio solo está pensando en el existir para sí mismo, que es esa trayectoria de vida de primera persona, ¿no? Autobiográfica, tal vez lockeana, en el sentido de que nosotros somos lo que recordamos que somos, o como la construcción de memoria episódica de todos los eventos de vida que hemos tenido, sino que existir también es existir para los otros, y los dos son muy importantes, y el valor de la vida está muy entremezclado con el existir para los otros. Entonces, por ejemplo, desde la antropología se ha tratado esto de cómo la existencia de una persona en términos de significado, de los símbolos que significa que alguien existan, comienza antes del nacimiento, ¿no? Ya desde antes que nazcamos ya se ha pensado quiénes vamos a ser, qué se espera de nosotros, qué nombre vamos a tener, ¿no? Ya hay algo, ¿no? No venimos de la nada, no es como que nacemos y, ok, ¿no? Como que ya estamos siendo construidos colectiva, psicológicamente, desde antes de nuestro propio nacimiento. Y por eso también acarreamos cosas del pasado de nuestras familias particulares y no de cualquier familia, ¿no? La historia de nuestros abuelos nos afecta a nosotros. En el caso de este cuadro de Frida Kahlo, pues que su papá fue alemán y como la parte indígena y parte de todo eso dentro del gran discurso de qué es ser mexicano, qué es la mezcla. O sea, ya estamos entrelazados con una organización mucho más compleja de significado de quiénes somos. Y sobre todo es que hay este momento que está ahí representado con la línea de abajo que dice existir para los otros, en donde podemos quedarnos existiendo para los otros un buen tiempo
después de dejar de existir para nosotros mismos. O sea, el duelo que tenemos al hacer un entierro y muchas cosas más, al hacer un homenaje a alguien, al volver a leer una carta de esa persona, al volver a leer sus twitters que dejó, ¿no? Después de muerto, revisar su historial de WhatsApp y todas las fotos que envió. Eso dice algo, vamos dejando rastros y registros de quiénes fuimos antes de morir. Y eso dura un buen tiempo y es una parte muy importante del valor de la vida y es una parte a la que se hace bastante énfasis en los procesos de superar el periodo de muerte, ¿no? En medicina y en cuidados paliativos. Entonces, el tiempo de no existencia después de nuestra muerte, que decimos, no es igual que el de antes, porque ese dura mucho más tiempo y ese depende de las acciones que ya tuvimos, ¿no? O sea, el mundo que queda después de nosotros es distinto que el que antes, porque nosotros sí pudimos haber tenido una influencia en lo que pasa después y no en lo que pasó antes. Entonces, la no existencia para sí, antes y después de nuestro nacimiento, no es igual. Tal vez sí en un margen de tiempo así millonario, ¿no? O sea, o milenario. O sea, para lo que ocurre hace 1000 años o 10 billones de años antes de mi nacimiento y 10 billones de años después de mi muerte, igual no hay mucha diferencia, pero las partes cerquita y sobre todo después de la muerte física, creemos que sí hay una asimetría importante que hay que tomar en cuenta y que también eso es parte de lo que nos afecta al morir, que es que si morimos, nuestros amigos, nuestra familia, nuestros hijos que sí siguen vivos, es algo que nos preocupa y que sí va a seguir existiendo después de nuestra muerte física y que eso no aplica antes de nuestro nacimiento. Entonces, no es exactamente simétrico, es de la idea. Y lo que nos estamos concentrando entonces es en este periodo de vida que le llamamos Mictlán, ¿no? Como haciendo zoom in en la imagen anterior, donde la línea está abajo, como representación del tiempo es el tiempo que avanza. Y el Mictlán es ese último pedazo de vida que tenemos con conciencia de que nos vamos a morir y con conciencia que después de eso vamos a hacer existir solo en la existencia para los otros. Y cómo podemos afectar ese pedazo del Mictlán, que es el último cacho que nos queda de vida para sí mismos, ¿no? De vida autoconsciente, de vida corporal, no sé más cómo llamarle, ¿no? De uno ser uno mismo para uno mismo, que es pues, básicamente lo que todos somos aquí como individuos, ¿no? Que estamos existiendo cada quien desde su perspectiva y punto de vista, viéndonos, ¿no? Los unos a los otros. Ese es el periodo que nos interesa y qué se puede decir sobre ese periodo. Entonces, la conclusión, digamos, de esto es que, o de esa primera parte, es que existimos para nosotros, pero también existimos para los otros, ¿no? Y ese es el nodo de identidad del que estamos pensando, el que existir para nosotros mismos y existir para los demás. Y que esto aplica de una manera como una función para cada uno de nosotros que estamos acá vivos, ¿no? Todos existimos para nosotros mismos y para los otros, y eso aplica de mí hacia ti, de ti hacia mí, ¿no? Y estamos en esa misma condición de existencia para individual y de existencia cara a cara. Entonces, ¿cómo entender la clase de sufrimiento que se da en ese momento? Esta cita de Kaupinen es útil porque trata de decir qué es el sufrimiento de una manera más general, que muchas veces es muy interesante cómo estas nociones de sufrimiento más contemporáneo parecen estar muy en línea o que beben de una manera muy directa de algunas nociones budistas sobre el deseo y sobre la aceptación del mundo tal y como es. Él dice, Kaupinen, el sufrimiento transforma el mundo de quien sufre, ¿no? Y también esta idea de que el mundo es representación, ¿no? Que es como budismo y Schopenhauer y que está también luego en la filosofía analítica con una nueva forma, ¿no? Y dice, esta transformación se registra por estados motivacionales que tienen contenido fenoménico, o sea, cosas que se sienten de cierta manera pero que tratan sobre el mundo, ¿no? Así, esto involucra un deseo sentido de que las cosas fueran de otra manera y es desagradable en la experiencia, ¿no? Entonces, sufrir no solamente es tener sensaciones desagradables, sino es algo que realmente transforma el mundo y que es estar de una cierta manera en el mundo en la que las cosas no son como quisiéramos, ¿no? Ese de cómo son como quisiéramos, bueno, pues hay que como excavar profundo para entender a qué se refiere a cómo queremos que sean las cosas, porque no solamente es en el sentido de, pues quiero un helado, no, pero de vainilla, sino de lo que se trata de ser humano en esta vida y cuáles son los propósitos teleológicos, como
como de un ente como nosotros, ¿no? Con autoconciencia y muchas cosas. Entonces, por eso pensamos que el sufrimiento de este estilo, a diferencia del duelo que tiene que ver más con la pérdida o la pérdida de relaciones, tiene que ver con la frustración, que es la pérdida de sí mismo, que es la pérdida de ser autores de nuestra propia vida, ¿no? La noción, la analogía con la narrativa, con la novela y con la autoría, como que funcionan muy bien para dar cuenta de esto, que es un poco bajo la idea de que a mí me parece muy útil y muy poderosa, y es que todos somos el héroe de nuestra propia historia, ¿no? Como que cada quien está viviendo una narrativa y todos somos el personaje principal siempre de nuestra historia, queramos o no, ¿no? Será trágica, o será cómica, o será heroica, pero todos estamos viviendo como nuestra propia vida desde nuestra propia narrativa. Lo interesante es que somos personajes y autores, no solo somos personajes, no solo somos alguien a quien le pasan cosas, también tenemos como capacidades de determinación de nuestra propia historia. Y esta cita de Cassel, que ha sido muy acogida dentro de las ciencias médicas y que ha servido para los cuidados paliativos, por ejemplo, va más o menos en la misma dirección. Y dice, una persona es un individuo humano corporizado. O sea que es importante recobrar esta noción de que no solamente somos cognición, creencias e ideas, sino que somos cuerpos que ocupan lugar en el mundo, que sienten, ¿no? Que se deterioran, ¿no? Que se marchitan, por así decirlo. Somos personas con propósito, pensante, sintiente, reflexivo, relacional, que siempre está en acción, sensible al significado. Y dice, virtualmente todas las acciones de una persona, volicionales, habituales, instintivas, automáticas, se basan en significados. Que es interesante cómo esta noción de significado, de narrativa, de propósito, parecen estar bien dentro, bien en el centro de la manera de entender el sufrimiento también desde las ciencias médicas. O sea, que somos seres de significado y somos seres de nodos de significado colectivo, ¿no? No solamente estamos nosotros solos haciendo esa historia. Entonces, ¿qué es sufrir en Mictlán? Para seguir abonando esta idea, el Mictlán es un poco como el beso de la muerte, ¿no? En la escena esta famosa del Padrino, cuando, no me acuerdo cómo se llama el hermano, pero cuando, tampoco me acuerdo cómo se llama el otro personaje, pero cuando De Niro le da el beso al otro, ¿no? Que le da un beso en la boca, que es como el beso de la muerte, es ese momento tan épico y tan cinematográfico en este caso, en el que dices, uy, ya sé qué me va a pasar. Y además, el hermano cobra conciencia de que le va a pasar porque traicionó a su propia familia. Entonces es un cambio moral de conciencia, es un cambio epistémico gigantesco de decir, me cayó encima, ¿no? Como nosotros decimos, me cayó el chahuistle. Es como, uy, me voy a morir. No sé cuándo, pero sé que pronto, ¿no? Sé que esto va a pasar, sé más o menos por dónde va. En una historia que me contaba David, que no me acuerdo cuál era el libro, igual ahora lo puede decir, de esta historia de piratas que les manchaban la mano de negro. Entonces, en el momento en el que alguien te daba la mano y te dejaba una mancha negra, sabías que estabas sentenciado a muerte. Entonces, la idea es que el Mictlán, de alguna manera, es ese momento en el que llega la noticia de buena fuente de que esto se acabó y cómo vas a enfrentar ese momento, ¿no? Pero entonces, tratamos de entender qué es sufrir eso, y también queremos decir que, tal vez a diferencia del beso de la muerte, en el caso médico, pues no solo verlo como algo negativo, sino que hay algunas cosas positivas de saberse en esa situación, ¿no? Obviamente no es lo mismo en este caso como de una traición familiar, en el caso de pues, tener cáncer o tener otra enfermedad, digamos, más relacionada a la biología o algo que parece menos evitable, ¿no? Pero bueno, también hay una noción de destino y de tragedia ahí también muy interesante. Pero entonces lo que creemos es que se sufre, y una manera de entender ese sufrimiento desde una teoría intencional de la mente, un poco basándonos también en este libro, como la clase de pensamiento que está iniciado por Oliver Hansberg en el libro que tiene sobre emociones, es que si pensamos a la mente de manera intencional, esta teoría permite entender cómo la emoción orienta al sujeto que la tiene hacia el mundo y hacia las otras personas. En este caso es hacia el hecho de morir para uno mismo y hacia el hecho narrativo de cómo estoy contándome la historia de quién soy respecto de los demás. Y esto del trabajo de Rocío
tú, bueno, que hablas, ¿no? Del duelo, dice, si el objeto, lo dices, si el objeto intencional del duelo que se sufre tras la muerte de una persona es la pérdida de una relación, ¿no? Las diferentes cosas que yo puedo hacer con esa persona, es una relación importante, ¿no? Una relación valiosa para la propia felicidad de uno mismo. Tú dices, podemos concluir que el objeto intencional del duelo anticipado, que es cuando tienes duelo con alguien que aún está vivo, pero que pronto va a morir, es la perspectiva de esa pérdida. Algo que nos parece interesante es que si uno piensa en la pérdida de uno mismo, no es tan claro qué se pierde, ¿no? Cuando yo sé que yo me voy a morir, no es una relación que se pierda, o tiene que ser la idea de una relación de una manera, no sé, no diría metafórica, pero distinto, porque una relación con uno mismo es más difícil de establecer, ¿no? Parece. En algunos sentidos puede ser que sí tengamos relaciones con nosotros mismos una vez que nos describimos en diferentes niveles o de diferentes maneras, pero creemos que más que una pérdida de relación, algo que nos puede ayudar a entender la clase de sufrimiento que ocurre en este caso es la idea de frustración. Por ejemplo, este trabajo de Boston Blues y Shiver dice que descriptores del problema existenciales, que también son importantes esta clase de textos para las ciencias médicas, los problemas existenciales tienen que ver con encontrar significado, dicen. La pérdida de significado o propósito en la vida, ¿no? O sea, que es una manera de afirmar valor sobre lo que nosotros mismos hacemos, o sea, hacer cosas que nosotros encontramos valiosas. Y un último es de buscar una respuesta a preguntas pues, existenciales como ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿No? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el plan? ¿Cuáles son las acciones valiosas? ¿Qué pasará conmigo después de vivir? Entonces, tomando en cuenta que esa es la clase de malestar que se presenta al final de la vida, creemos que algunas, al menos, de las fuentes de sufrimiento existencial en Mictlán son la pérdida de las prácticas que dan sentido. O sea que cuando estamos en el hospital cercanos a morir, parte de lo que hace la experiencia tan difícil es justamente la frustración de tener acciones, es decir, de tener roles o tener prácticas o los hábitos que hacían que nuestra propia narrativa de nuestra vida tuviera sentido o tuviera valor. Porque al estar nuestro cuerpo, bueno, puede ser de muchas maneras, pero al estar nuestro cuerpo quieto, inmóvil y no poder salir del hospital, algo que lo hace difícil es que perdemos nuestros roles de quiénes somos, ¿no? Ya no soy maestro porque ya no enseño, ya no soy madre porque ya no estoy con mis hijos, ¿no? Ya no soy hermano porque ya no tengo con quién hablar y con quién compartir cosas de mis papás porque quedamos de alguna manera aislados. Y no solo entonces es la cesación de la pérdida de esas prácticas, pero la cesación del sentido mismo bajo la descripción de que la vida es ese sentido. O sea, obviamente la vida es que el corazón lata y el cerebro funcione y los demás órganos, pero la vida en este sentido más como cognitivo, simbólico y narrativo, perdemos la capacidad de llevar al lugar las prácticas de sentido, pero perdemos el sentido mismo porque la vida acaba, ¿no? Entonces por eso nos pareció interesante hacer esta distinción de que se pierde el sentido mismo porque sabes que va a acabar y la frustración de no poderle dar sentido, utilizando otra vez este juego con la palabra sentido, es decir, que es frustrante no ver cuál es el valor que tiene la cesación de nuestra propia vida o que estemos ahí sufriendo. No es difícil encontrarle un valor narrativo en el todo de lo que constituye una vida. Entonces, en el caso del Mictlán, la idea que tenemos, que queremos proponer y que queremos discutir es que se sufre la frustración de dar sentido al final de la vida. Eso es lo que lo vuelve también tan difícil. Y esa es una forma precisamente de sufrimiento existencial, ¿no? Por eso creemos que la caracterización del sufrimiento existencial, parecido a algunas cosas que también tiene, ideas que tiene Freire acerca del sufrimiento como una categoría más general, que digo, podemos andar en eso. Eso es parte de lo difícil de ese proceso, es que estamos frustrados porque no podemos darle sentido a eso que está ocurriendo. Y lo que queremos decir por la frustración es que es una experiencia desagradable que impulsa frente a dificultades a alcanzar algo valioso. La frustración es, bueno, vamos a pensar en términos de dirección de ajuste, de varias maneras, pero la idea es que queremos algo que no es el caso y queremos modificar al mundo para que lo que queremos sea el caso,
pero entonces estamos en una situación de frustración porque es difícil encontrarle un valor narrativo a ese momento del final de la vida. Por ejemplo, el Pidoru dice que si se careciera de la capacidad de sentirse frustrado, permaneceríamos pasivos al encarar la decepción y no persistiríamos ni intentaríamos sobreponernos a las dificultades, ¿no? Entonces, una parte importante de la motivación, la frustración de que las cosas no son como queremos, que es lo que nos mueve, pero en ese caso no es muy claro a qué nos mueve porque no logramos darle sentido a ese estadio en el que estamos. Entonces, pensamos que en Mictlán la persona se enfrenta a la pérdida pronta de la autoría sobre la historia de sí misma, que es un ejercicio que da sentido y significado a la vida. Entonces, pues sí, pensamos que parte de lo difícil de esta situación es saber que uno dejar de existir para sí mismo. Una manera de ponerlo es perder la autoría significado de la vida casi, ¿no? O sea, bueno, no el significado de la vida en el sentido más fuerte, que de eso se trata todo, pero que sí es un ejercicio muy importante de buscar sentido a través de regenerar las prácticas narrativas, y que también es algo creo similar a lo que va a comentar José acerca del significado. Ahí está esta otra historia, empezamos como hacia el cierre, no sé si han leído el cuento de Cortázar se llama Los parques se cruzan, los caminos de los parques, ¿no? Bueno, es un cuento en el que una persona se sienta en un sillón verde, no sé si es de terciopelo, pero en su imaginación sí, y está viendo un parque y ve la historia de unos asesinos, ¿no? Que están huyendo, no sé qué, y vienen a matar a alguien, y entran a una casa, pasan por la cocina, suben las escaleras, ¿no? A la puerta, y luego los asesinos están enfrente al sillón verde donde él está leyendo la historia, ¿no? Entonces ese momento en el que el propio personaje del cuento se da cuenta de que vienen a matarlo y él lo está leyendo, ¿no? Que es otra vez como esa forma de hablar entre lo narrativo y lo literario y la manera de generar sentido a nuestra propia vida. No sabemos qué pasa con el cuento, pero es bien interesante ponerse a jugar, a divagar o a imaginar qué es lo que hace el personaje una vez que se da cuenta que el asesino viene por ellos, ¿no? Entonces es como un aviso epistémico de Mictlán de ya, va a pasar, ¿no? Entonces, ¿se salva o no se salva? ¿Cómo le da sentido a esos últimos momentos de vida al saber que vienen por ti? Nada más. Eso vienen por ti se puede también poner de muchas maneras. Estaba viendo hace poco en unas emisiones chilenas que se llaman La belleza de pensar, que hablan con un escritor, ahora no me acuerdo el nombre, pero es un escritor que habla sobre el sur del mundo y sobre la Patagonia, y le dice, ¿cuáles han sido unos de tus principales momentos de plenitud? ¿No? Tú escribes sobre la vida, la plenitud, ¿cuál has sido más feliz? Y dice, justo después de pensar que iba a morir. Esos son, ¿no? Entonces hay una cosa muy especial sobre el valor narrativo al contrastarlo con la muerte, de después de creer que vamos a morir, que es como ese momento de calma después de la tormenta, que no es cualquier calma, ¿no? Es la calma en el contraste con el saber que las cosas van a acabar. Y creemos que es un poco ahí donde está la capacidad de consuelo, de verle algo positivo a esos últimos momentos de vida o ese último periodo. Muy rápido, para también tener algo de tiempo de discusión, creemos que en el caso de Mictlán, que es para algunos efectos un mitigador de la responsabilidad moral, que creemos que es algo también muy interesante, que es una especie como de pase libre moral hasta cierto punto, o sea que nuestras actitudes hacia la gente que está cercana a morir cambian. Tal vez eso es lo que está un poco en la idea de que alguien sentenciado a muerte puede pedir que quiere comer como una última cosa, ¿no? Hay como una especie de decir, bueno, estás a punto de, al menos ten esto, ¿no? No importa lo que hayas hecho, o que parece que hay un mitigador, ¿no? Si dijéramos, ay, mira, esta persona, no sé, robó esto de dinero, o le dijo, o injurió, o tal, pero era el último día de su vida, como que, digo, habría que ver tal vez en filosofía experimental o en psicología, sí. Pero ellos sentimos, al menos David y yo, habrá que ver, que piensan que hay algo como que dices, bueno, era el último día de su vida, ¿no? Te quieres emborrachar y te quieres, ¿no? ¿Qué quieres? Y creo que incluso lo pensamos en esto cuando decimos, este último día de tu vida, ¿qué quieres hacer? Tienes un poquito un pase moral de decir, bueno,
se entiende que lo último que hagas no tienes que ser un santo, ¿no? El último día de tu vida. Eso está por un lado. Pero también por otro lado, ese último momento de vida es como lo último que vas a dejar en la autoría de quién fuiste, que va a afectar un montón el nodo de significado de cómo vas a ser recordado, que creo que también es parte de la moralidad en esos casos. Pero bueno, la idea es que esta situación mitiga en casos en los que se privilegia la experiencia subjetiva, personal, o sea, como que parece que no está justificado ser macedonista, o que al menos se acepta, y la necesidad autobiográfica de darle sentido y significado a la vida, ¿no? Que bajo la idea de que uno entienda lo que está haciendo como parte de un todo narrativo, hay una cierta excusa sobre las acciones, y nos parece que esto va en línea con lo que propone Rocío sobre la posibilidad de recibir perdón incondicional en ese momento. O sea, parte del perdón incondicional, al menos parte de lo que entiendo, es que se da ese don de perdón incondicional porque algunos de los actos malos, inmorales, negativos, desdeñables, indeseables, si se ponen en relación a la autobiografía total, parecen más justificables porque tienen coherencia dentro del todo narrativo. Entonces, en ese momento narrativo, al final de la vida, como que estamos en una situación distinta de la relación moral hacia el otro, ¿no? Uno de esos ejemplos podría ser que existe la posibilidad de recibir perdón sobre ciertas cosas, tal vez condicional o no completamente incondicional, pero estamos más susceptibles de ser perdonados en ese momento. Rocío, por ejemplo, escribe que el perdón incondicional en el duelo anticipado parece requerir, pues, de que cobre prioridad la perspectiva biográfica, ¿no? Que es esta idea del yo narrativo, del yo como nodo de significado colectivo también, o altruista en nuestro trato con otra persona. Entonces, si bien Rocío está hablando de el que perdona, digamos, nosotros estamos hablando del perdonado, ¿no? De aquel que es perdonado en ese último momento. Entonces, también por eso podríamos pensar que en ese periodo de Mictlán es importante tratar de irse limpio o de cerrar bien y tal vez disculparse, ¿no? Y tal vez algo bueno de esas situaciones que es más probable que nos disculpen estando en Mictlán por las razones para como otorgarnos ese cierre de final de vida, ese cierre narrativo, y que otra vez ese cierre narrativo que se está construyendo no solo yo solo, sino con los otros. Para yo pensarme diferente en quién soy, necesito que los otros me perdonen, que los otros me digan, y estamos en una relación con el tú y el yo bastante activa, digamos. Entonces, siguiendo esto de Epicuro para tratar de hablar del consuelo, él dice: vana es la palabra de la filosofía que no remedia ningún sufrimiento de las personas. Pues así como no es útil la medicina si no suprime las enfermedades del cuerpo, así tampoco la filosofía si no suprime las enfermedades del alma. Y por eso hablábamos de esta noción como de consuelo filosófico, ¿no? Es como, ¿qué podemos sacar de estas distinciones que nos puedan servir para incorporar en esos procesos difíciles que vamos a tener que enfrentar muy probablemente, ¿no? Glasgow tiene este libro que se llama Consuelo, se llama The Solace, que se traduce, me parece, Solace a Consuelo, donde habla sobre su madre que está por morir y él quiere encontrar una fuente filosófica de consuelo para dárselo a ella antes de que muera, y al final no logra dárselo, porque bueno, como que habla sobre la narrativa del propio libro, ¿no? Está tratando de decirle a su mamá que va a morir algo que la pueda ayudar desde la filosofía para decirle, mira, pero al menos esto, ¿no? Y que es difícil encontrar consuelo en esos momentos porque estás a punto de perder tu yo para ti mismo y toda la posibilidad de experiencias buenas que podrías tener, ¿no? Te vas a perder ver a tus nietos, a tus hijos, a tus amigos, muchas cosas. No vas a volver a comer todo lo que te gusta, ¿no? Pero ¿qué puede haber entonces de consuelo? Glasgow piensa que debemos de estar agradecidos por fallecer, ¿no? Trata de dar ese argumento. Al menos no agradecidos de manera completa, pero en cierto sentido hay algo bueno de morir. Y dice que después de todo, lo que está afirmando es que la vida es un bien significativo, la vida como un todo. Así que las partes malas de la vida, incluidas fallecer, reciben un bien radiante. Él tiene la idea del bien radiante. Y la idea es que cuando tienes un todo bueno, hay algunas partes constitutivas sobre las cuales irradia el valor del todo bueno, porque son constitutivas del todo, y ese todo no podría ser bueno sin tener esas partes. Lo que lleva muchas ideas acerca de la inmortalidad y cómo poder conseguir eso, si sería bueno, si sería malo, pero la cosa es que nuestras vidas tal y como son finitas,
es bueno estar vivo por todas las cosas que conlleva, ¿no? Hay muchísimas. Y como es una parte constitutiva del cierre, ese bien irradia en el propio morir. Entonces, es malo tal vez en sí mismo, pero es bueno como parte del todo, porque irradia ese valor. Él tiene esta idea sobre cuando te dan un coche, es tu primer coche y tiene un pésimo estéreo, ¿no? Tiene una cosa muy mala, ¿no? No le sirven las direccionales, está incómodo, pero es tu primer coche y es súper valioso, que parecería ingrato decir, ay, bueno, tengo un coche nuevo, pero no le funciona el estéreo, ¿no? Ay, qué pesar, ¿no? Como que parece que incluso el estéreo malo, viejo y cierta parte retorcida y molesta de ese objeto que tienes como todo es tan valioso que sus partes irradian un cierto bien. Y él cree que el morir es es equivalente a eso, irradia ese valor. Habría que preguntarle qué significa irradiar, ¿no? Exactamente cómo funciona, pero más o menos esa es la idea, que ciertas partes constitutivas del valor del todo también son buenas por ser pertenecientes y constitutivas a ese todo. Entonces, parte de lo que creemos que hay de consuelo, hay más cosas, pero uno es que este estado es un mitigador de responsabilidad moral, que creo que es una idea que puede ser polémica, pero muy interesante de explorar hasta qué punto, por qué y cuáles son las razones para eso. ¿Por qué es que nuestra función de moralidad cambia en esos estados antes de la muerte del Mictlán? No en un accidente, pero sí cuando hay suficiente espacio para reconstruir la narrativa de cómo cerrar y de cómo estar. Un ejemplo de esto podría ser el perdón incondicional en el duelo anticipado, ese perdón que uno recibe. También otra cosa que nos da de bueno es que nos da la posibilidad de hacer una reevaluación positiva de las experiencias conscientes restantes. Entonces, no solo, por ejemplo, en el caso de las experiencias malas, y esto tiene que ver mucho con la narrativa de cómo nos contamos ese periodo, si estamos sufriendo y morimos pronto, nos queda poco. Entonces, de lo malo ya no hay tanto, y eso parece bueno, ¿no? Esos estados, esas cosas malas que no nos gustan, no van a ser para siempre. Y es una cosa mucho de cómo poner la visión y de cómo contar la historia. Y también hay menos buenas, pero podemos decirnos, bueno, hay menos buenas, pero aumentan su valor por su escasez, que es como esta idea del pastel, ¿no? La última rebanada del pastel es más buena que una rebanada en medio, ¿no? Tal vez no que la primera, pero la última está más buena porque se va a acabar, ¿no? Es la última. Entonces, la relación de valor también depende con la cantidad que haya, y si ponemos el énfasis en lo poco bueno que queda, nos da la posibilidad de ver con una nueva luz esas últimas experiencias que tenemos y tratar de como exprimir todo el jugo posible de bienestar de eso último, a sabiendas de que ya se va a acabar, ¿no? Entonces no hay que pensar en todo el pastel que no nos pudimos comer, sino que pensamos en el pastel que sí existe y que solo nos queda una rebanada. Hay algo como muy bueno acerca de poder disfrutar de una manera muy minuciosa las últimas migajas, que son las últimas que quedan, ¿no? Porque las últimas migajas de todo eso son buenísimas, ¿no? Porque ya son buenas, pero son tan pocas que son muy, muy buenas. Y creemos que esa es otra fuente de consuelo que puede existir llegando a ese estado. Y tal vez una de las más importantes es la posibilidad de tomar autoría sobre el final de la vida. Eso es todo lo demás siendo igual, ¿no? Que es importante ese tipo de condiciones para que no empiecen a salir un montón de contraejemplos. Entonces, si la vida es tan importantemente una narración de quiénes somos desde nuestro nodo de significado individual y colectivo, lo que nos da la situación de Mictlán es entrar a la posibilidad de decidir un poco cómo cerrar nuestra propia vida, ¿no? O sea, si el final de una novela es tan importante, de alguna manera nos da la posibilidad de ser personaje y autor al mismo tiempo y tratar de cerrar con el mejor broche que podamos esa propia historia, que es la historia de nosotros para nosotros mismos, y tratar de abrir posibilidades de que el nosotros para los otros sea tan positivo como podamos en nuestras capacidades de ese momento. Son un ejemplo de Guerra y Paz de Tolstoy, que cita Yalom sobre su noción de terapia existencial, y dice que Guerra y Paz refleja cómo la muerte puede provocar un cambio radical en la persona. Pedro, que es uno de los personajes, va observando la ejecución de 5 personas antes de él y se prepara para morir. Pero en el último momento, que es como un cambio del Mictlán en el que no mueres, se salva por razones inesperadas, ¿no? Entonces, esa capacidad de confrontar la muerte nos da la posibilidad de reinterpretar lo que sí tenemos de vida
Y que también algo así pasa con varios pacientes que en medio de un proceso terapéutico se han enfrentado de modo alguno con la muerte y que como resultado de ello cambian rápidamente sus perspectivas vitales y reordenan las prioridades de su vida, ¿no? Es como una manera de, también hablábamos hace rato con José, como de volver a nacer y de volver a contarte quién eres en términos narrativos, y lo que te permite entonces el Mictlán a lo mejor es no que vayas a renacer exactamente, pero que te da la posibilidad de tener un poco de control sobre ese cierre. Y regresando a la analogía chiste de la muerte que viene, no simplemente se puede entender eso como que al final la muerte no pasó por ella o por la persona que se la llevó, sino que realmente esta imagen se puede entender como ese diálogo con la muerte. O sea que ya que una vez que te avisa que va a venir por ti en la noche, te puedes preparar porque puedes cenar, te puede agarrar desprovisto, te puedes ir a cenar con la muerte y tener la mejor cena posible que puedas tener, ¿no? Esa es un poco la idea, como si ya vas a tener ese diálogo y si de cualquier manera va a pasar, al menos puedes, me parece una analogía muy bonita y muy potente de cenar con la muerte, ¿no? Como de decir, bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cómo nos vamos a despedir? Y creo que esa es una de las principales fuentes de consuelo de saberse que uno va a morir y que de alguna manera también está presente en el carpe diem, ¿no? En aprovechar el último momento, y es que cuando tomamos conciencia de nuestra finitud, eso nos ayuda a apreciar lo que sí tenemos, ¿no? Que es lo que nos queda de vida y que podemos hacer con la vida que sí está en nuestro control y de la que sí podemos disfrutar. Y listo. Yo creo que pasa la complejidad de esto mejor como debe expresarse en el propio. Sí. ¿Cómo hacemos? Vamos. Yo creo que sería bueno que nos pusiéramos acá en fila todo. Que nos pusieran acá. ¿Tú crees? Y acerca el micrófono más a tu boca. ¿Ya nos escuchaba? Es que están diseñados para estar en tu mejilla. Sí, claro. Yo creo que podemos hacer una Sí. Que sea mejor. Es que además estuvo largo. No, El micrófono del que funciona es este. Entonces, no sé cómo. No, yo creo que es más sencillo, más fácil que lo haga el propio. ¿Puedo usar esa mochila? Sí, como ustedes. ¿Puedo usar esa mochila? Sí. ¿Qué quieres que haga? La mochila bien. Vamos entonces a hacer las patitas. Sí. ¿Cómo estás? Sí. Ah, ahora sí. Es como si fuera una mesa, pero no somos los asistentes. Ya que charlamos sobre adelante. Pero Tienes que estar muy. Yo creo que ponte ahí mismo. Pero también para que preguntamos, nos acercamos. Ya para que ya tenemos el asunto, ¿no? Claro. Sí, entiendo que hay una pregunta en el Facebook que David contestó, pero sería bueno revisarla tal vez. Mira. Acá hay un mensaje de Ángeles Graña. Mira. Dice, no parece no existencia, porque en realidad es otra forma de la existencia, una quizá no corpórea, pero nueva y persistente. Hay un sentido en que tu vida apenas empieza cuando tu cuerpo deja de existir, así entiendo lo que dice. Lo que de ti seguirá, los diversos... Perdón, estoy tratando otra vez acá. Voy a agrandar esto Empezamos con eso, ¿no? Sí, yo empezaría viendo estas preguntas de Facebook que David contestó, en parte, pero sería bueno volver a verlas nosotros.
Entonces, Ángeles Graña dice, no parece no existencia porque en realidad es otra forma de la existencia. Una quizás no corpórea, pero nueva y persistente. Hay un sentido en que tu vida apenas empieza cuando tu cuerpo deja de existir. Así entiendo lo que dice. Lo que de ti seguirá, los diversos modos en que seguirá algo de ti, las maneras múltiples en que seguirán tus actos y tus dichos, cómo estos se transformarán, cómo se significarán y serán nuevos, persistirán en las horas. David respondió brevemente, gracias Ángeles, así es, porque más que apenas empezar a morir, la idea es que persiste la muerte. Mientras vivimos, existimos en esas dos formas, para sí y para las otras personas. Al morir se deja de existir para sí y se sigue existiendo para las otras personas. Acá hay otro comentario, no sé si quieres decir algo al respecto, Abraham. Sí, pero no muy largo, que es, bueno, que creo que usted también, ahora que lo estuvieron escuchando, es la idea de que, pues también justo lo que dice David, que era un poco más lo que dice la presentación, es que sí queremos que al menos una manera de entender estas dos existencias, y que una muy importante es la de para nosotros, ¿no? Que es simplemente es como, sí, justo es lo que está diciendo Ángeles, y que es útil la idea de ella porque una muy buena parte del consuelo que tenemos estando en ese estado de final de la muerte es en pensar cómo mantenernos de la mejor manera posible para nosotros, ¿no? Que es como para tratar de un cierre, no solo para uno, que tal vez ahí es donde está como esta tensión hedonista, sino también como para ser recordados. Acá hay otro comentario de Facebook, una pregunta, un comentario de Titze Reyes Vega. Esta idea de colectividad, de vivir para uno y a la vez para otros, se puede ampliar a la naturaleza, es decir, contar a la colectividad arropando a las plantas y animales, en general a lo vivo. Supongo que hasta cierto punto sí. O sea que... Pero es que no sé si en el caso de las plantas y de eso también sea como un ente en el que pensamos que está siendo parte de nuestra narrativa, más bien es con otros humanos respecto a la naturaleza, ¿no? No estoy tan seguro de... Sí, supongo que también es difícil decir mucho más con nosotros un poco, ¿no? Antes, Miguel Mojarro pregunta, ¿y qué pasa si uno no tiene colectividad, ni familia, ni amigos para existir en otras personas? Bueno, supongo que la idea no quiero decir algo. Es que, bueno, más que pues que tal vez puede ser que no tengamos la mejor colectividad o la mejor red de apoyo cercana, pero lo que pienso es que siempre, o casi siempre, o que es muy difícil de pensar, sino es que, no quiero decir imposible, no sé si ese grado, pero que uno no existe de alguna manera en un nodo colectivo, de alguna manera social. Puede ser que no sea la mejor, puede ser que sea mejorable, puede ser que hay que cambiarla y hay que mejorarla, pero hay una red de significado al que estamos suscritos de una u otra manera. Lo que comentaba ahora José, por ejemplo, es en el caso de la película de Castaway, donde está Tom Hanks, náufrago, ¿no? En español, que tiene este balón que se mancha de sangre, le pone una carita y habla con él. Es que es una persona, aunque sea un balón, lo importante es como el valor narrativo, que le contesta de alguna manera, aunque sea un poco él mismo contestándose, y hay una relación con el otro muy importante. Entonces, tal vez no es tanto que haya casos en los que no tenemos una colectividad, una relación con el otro, sino que no es la mejor o la más deseable, y lo que hay que hacer es mejorar la relación colectiva, ¿no? No es que no exista. ¿Quieres decir algo al respecto? No, sí. Si quieres hacer un juego de preguntas. Sí, ahora vamos a hacer preguntas de acá. Creo que nos recordaba a Marx y la crítica que hacía al individualismo, ¿no? De Robinson Crusoe, que decía que el individuo siempre no Robinsonada porque no existe un individuo como tal en soledad, ¿no? O sea, cuando encuentras a un individuo en soledad, pues simplemente no existe, ¿no? Porque no puede darse así, solamente Robinson Crusoe, o en el caso de la película Náufrago, ¿no? Tom Hanks,
pero en sí pues, no hay un individuo que esté aislado de la sociedad, ¿no? Claro. Y para poder llegar a ese momento no estuvo aislado, ¿no? Claro, creció en una sociedad, ¿no? Nada más que naufragó y acabó en una isla desierta. Sí. Y Tarzán. Y Tarzán también También tiene una sociedad, solo que una sociedad no humana. no humana, sí, y Mowgli también. Y Mowgli también, y el niño del alrededor, que creció con animales, ¿no? Que después, pero que después no pudo desarrollar La chico veo una niña que la lleva con gallina en dinero y que se movía como gallina y hace así y todo eso. Sí, bueno, yo puedo. Sí, ¿no? Sí, Sí, era bien fuerte. sí. Bueno, me gustó mucho tu ponencia, su ponencia también de la vida, y nos vamos a hablar. Tengo un comentario, a ver qué piensas sobre esto. Me parece muy interesante la idea de que responda a esta forma de ver este último paso en la vida de una persona, como ella se ve, aparte y colectiva. ¿Cómo soy yo? No individual, colectiva, más bien, ¿cómo soy yo para mí mismo y cómo soy que me construye en colectividad? Sí. Pero una cosa que me hace un poco de ruido es que de repente me parece que cuando ya estás describiendo, estás usando esa identidad, pero cuando ya estás describiendo ustedes como qué es lo que siente una persona a punto de morir, pareciera que otra vez se relega a los otros, o porque son solamente como los espectadores, digamos. Se trata otra vez, lo que me frustra es que ya no seré la autora de mi propia historia, que quedará en manos de los otros, que quiero cerrar bien, que quiero que dejar. Digamos, el otro parece alguien que es que se le cuenta, pero en la medida en que va a ser el que reciba mi historia, no como un otro. Y pensaba yo, no sé si me explico, pensaba yo, si pienso en algunas de las motivaciones de estas ideas de la identidad, entiendo que tienen que ver, no nada más, pero que por ejemplo las feministas han enfatizado, tendemos a pensar a la identidad desde el punto de vista de la autonomía, de los logros, del heroísmo, de no sé qué, y no de que yo soy lo que soy también con nosotros. Y me parece que otra vez en la presentación que ustedes hacen se enfatiza otra vez ese punto de vista. Yo soy el héroe de mi historia, del tipo que sea, ¿no? Yo quiero cerrar mi vida, yo quiero tener la autoría hasta el último momento. Y pienso yo que quizás una cosa que apunta también a esto, o a quizás una debilidad o algo que falta en la pintura, es que pienso yo, a una madre que esté muriendo y que tenga hijos que dependan de ella, no necesariamente pequeños, ¿de veras le interesará más la autoría sobre su propia vida? ¿Será lo que la frustra y la hace sentir mal? Yo pensaría que podría ser qué va a pasar con ellos y que esa podría ser su principal fuente de sufrimiento y frustración en un momento final de su vida. No solo una madre, pero creo que a lo mejor está muy centrada en la visión de otra vez de la autonomía del personaje, de mi propia vida y menos en nosotros, como si se revirtiera eso poderoso que está detrás de pensarnos en nuestra identidad como algo que se construye colectivamente, pero donde el otro no es nada más un narrador de mi saga, o sea, sino el otro es parte de sus intereses, sus preocupaciones, son cosas que me construyen, pero porque me preocupan y no porque sea un narrador de mi saga. Pues. Sí, no sé si me explico. Sí. Yo creo que una visión de esa última etapa pudiera ser o más diversa, porque yo creo que ahí no necesariamente es un asunto normativo, aunque podría tener elementos normativos, pero digo, habrá quien esté preocupado por cerrar esa historia así, habrá quien esté mucho más preocupado y eso sea muy secundario o no sea ni siquiera importante, esté más preocupado por los que deja y los que quiere y cómo van a estar, cómo van a estar en sus vidas. Sí. No sé. Sí, no lo entiendo. Yo creo que también es parte de que es un ejercicio esto mismo de hacer esfuerzos conscientes de salir de las perspectivas individualistas, pero que a lo mejor nosotros mismos avanzamos y tal vez como no, pero el que sufre es uno, ¿no? Al final de la muerte. O sea, creo que tienes razón. Lo que todavía me cuesta más trabajo pensar es en cómo capturar eso, por ejemplo, en fuentes de consuelo, ¿no? O sea que un poco lo que estamos diciendo es, al decir que la frustración es en parte el de perder las prácticas que dan sentido,
creo que eso sí está un poco más encaminado a lo que tú dices. Es decir, parte de lo malo de esta situación, o sea, morirse, aunque suena a lo mejor una cosa como tal vez tonta o otra, ¿no? Es malo, ¿no? O sea, es como, no es algo que queremos, ¿no? No es algo que deseamos que ocurra pronto, no es algo que le deseamos a la gente que amamos. A veces es algo que no le deseamos ni a quien detestamos, ¿no? Así de malo es. Entonces, estamos tratando de primero entender eso malo en el caso de este periodo que me estás confrontando, ¿de dónde viene? Y creo que tienes toda la razón. Viene en parte porque yo sé eso, pero también viene porque yo me preocupo por ya no ser alguien capaz de estar con las personas que me importan. Y me preocupo no solo porque en el sentido individualista de, qué triste que yo no voy a estar ahí, ¿no? Es como me preocupan ellos, ¿no? Me preocupo que yo no voy a poder cuidarles, no voy a poder garantizar como su bienestar. Y creemos que eso, cuando uno lo está viviendo desde sí mismo, porque también creo que es difícil que no haya un cierto sesgo del individuo, porque estamos pensando en este caso en la propia muerte, ¿no? O sea, sí estamos como uno en el sí mismo, pero creo que eso lo sé, o sea, creo que hay que pensar en maneras de capturar y no perder ese énfasis, como dices. Creo que tienes toda la razón. Un poco como veo donde puede ser que esté capturado es en la frustración de la pérdida de esos generadores de sentido, que son los hábitos, que son las prácticas, que son los roles. Y en esos roles creo que sí entra el otro muchas veces, no solo es yo en mi rol, sino en esa relación con el otro. Sí, aunque sigue siendo raro decir... Es que creo que como lo no sé bien, pero me sigue sonando raro decir por la pérdida de las prácticas. Como dices, no es porque yo voy a perder, pero como que quizás entonces hay que buscar otra forma. Yo pienso que alguien que está muy preocupado por el otro, no está esencialmente preocupado porque él va a perder las prácticas en las que podría ayudarlo. De hecho, podría no preocuparle si supiera que todo, no pensar en que ya no va a estar para ayudarle, si supiera que todo va a estar bien. No sé si me explico. Sí, es el otro, el foco es el otro primero. Pero el otro otra vez sería dentro de esta construcción narrativa de nosotros, ¿no? Como del tú y yo, del yo y el tú. No sé bien. Yo creo que ya uno lo piensa un poco así, o sea, o sea, un poco la idea que estoy tratando de decir, pero es que se me hace difícil de poner de una manera mega concreta, ¿no? Como no lo puedo volver un estatua para decir, mira, es este objeto, aquí está, es que no se trata ni de yo y luego tú, ni de tú y luego yo, sino que es una especie de cosa indisoluble, ¿no? Sí. Entonces, que esas prácticas de pérdida de sentido, no solo porque yo lo pierdo, sino es porque lo pierdo contigo. Y eso es lo que me frustra. O sea, lo que me frustra es que ya no va a existir esas relaciones de nosotros, pero no es que las pierda, sino como que me frustra porque yo quiero que sigan y ya no las tengo. Y lo que alcanzamos a ver, pero es que hay más cosas que hay consuelo, es que el consuelo está en la posibilidad de tomar acción, tal vez no solo en la autoría de sí mismo, eso creo que es un muy buen punto, sino de esa autoría de construcción narrativa respecto del otro. Sí. Entonces, oigan, perdón, hay una petición de David. Sí. Estoy probando otra vez con el audio de acá. David, si quieres hablar ahora mismo, si me escuchas, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan allá? Sí, perfecto. Quería solamente agregar que algo a la... Perdón, es que estoy con un delay, entonces me siento un poco extraño hablando, pero bueno, sigo. Quería agregar solo algo a lo que decía Abraham, y es respecto a cuál es el objetivo de esa parte del proyecto de describir esa forma de la afectividad o esa forma de sufrimiento. Digamos, más que decir que todo el sufrimiento de una persona que está al final de su vida se reduce a esta forma del sufrimiento existencial, es más bien decir que una vez identificado esto a lo que hemos llamado Mictlán, que hay una forma del sufrimiento muy particular vinculada a esto, que es esta suerte de frustración que se convierte en un sufrimiento existencial. Pero una persona puede sufrir de esa manera a la vez que sufrir de muchas otras por otros motivos cercanos y juntos, digamos, ¿no? Puede a la vez estar sufriendo, como tú dices, por esas tristezas y esos abandonos que tendrá que hacer o
por la preocupación de lo que pasará con la otra persona. Digamos que todo eso está incluido. Nuestro propósito no es con esto ofrecer una digamos, como cosa reductiva, de decir, el sufrimiento aquí se explica solamente con esto, sino en medio de toda esa afectividad tan compleja que incluye todos esos elementos que mencionas, ¿cuál es el que a nosotros nos parece más particular vinculado con eso a lo que llamamos Mictlán? Espero que me hayan entendido. Gracias. Muchas gracias, David. Estuvo muy bien. Pues no sé si alguien aquí quiere comentar o preguntar algo más. Efraín, adelante. Bueno, pues muy interesante, muy buena presentación. Yo tengo varias preguntas, pero voy a centrar en dos. Uno tiene que ver con la frustración. Bueno, más bien, tiene que ver con la frustración, pero la pregunta no es sobre la frustración, sino sobre la angustia. Y es que digamos que esto pues viene desde el existencialismo y ha atravesado la historia de la filosofía muy fuerte, ¿no? Que vivir es estar en un estado de angustia, ¿no? Y es angustia ante la muerte, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo entra aquí la angustia en este plan? O si ustedes no lo están contemplando o tienen alguna importancia para su formulación del plan, o solamente se están enfocando en la frustración. Porque parece que la angustia también juega un papel importante, ¿no? Porque si es la frustración ante la pérdida de las relaciones con los demás, pero también te angustias ante ya la no existencia, ¿no? Ante el dejar de existir, ¿no? Que me parece que también la angustia es una parte importante, ¿no? En este saber que ya está la muerte inminente, ¿no? O sea, digamos que la angustia está ahí, aunque no sepas que vas a morir pronto, pero se hace más persistente cuando ya sabes, ¿no? Que vas a morir pronto. La frustración se parece un poco a un niño que quiere un chocolate y no lo puede. Ah, quería eso. Sí, o ustedes no se hace nada. Claro, a la angustia, ¿no? Porque parece que son de dos estados emocionales distintos, ¿no? La angustia y la frustración. Entonces, la frustración puede ser un poco infantil, ¿no? Y no se parece mucho el fenómeno del Mictlán. Bueno, no necesariamente tiene que ser infantil, ¿no? O sea, bueno, voy a contestar algo y a lo mejor da tiempo para que David diga algo más. O sea, la verdad es que, para ser honesto, no he pensado con precisión cuál sería el rol específico de la angustia a partir de ese periodo, ¿no? Okay. Se me ocurren dos cosas. Si pensamos a la angustia como... es que es muy complejo, porque luego también la angustia se parece mucho al miedo, ¿no? Porque a veces es como la nada como peligrosa o como el daño, no es tan fácil de entender, pero al menos... Bueno, tal vez en el miedo hay un objeto más concreto, ¿no? Sí, ¿no? La angustia, por ejemplo, de lo que entiendo, ¿no? Un poco como la angustia heideggeriana es donde el objeto, si es que podemos hablar de objeto ahí, tiene que ver con la nada, ¿no? Okay. ¿No? Muchas veces es como la representación de la nada. Con la gran angustia existencial, si no me equivoco, es como el darse cuenta que de la nada y que todo el juego está, y yo me acuerdo alguna vez haber escrito como un ensayillo, ¿no? Sobre eso es cómo haces para representar la nada sin volverla algo y volverla a encapsular o volverla a hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, como conjuntos vacíos, o sea, es difícil tratar de describir de manera más fundacional qué es representar la nada. Pero es el acercarse hacia la nada lo que da angustia, ¿no? Que Heidegger, que es como esta base del existencialismo, ¿no? Okay. Por ejemplo, luego en el existencialismo más como cercano, que es a lo mejor como el existencialismo mexicano, tiene que ver con entre el ser y el no ser, y esa es otra forma de la indeterminación, ¿no? Porque está como en cambio. Pero eso le llaman zozobra, ¿no? Eso sería la zozobra, ¿no? Entonces, yo lo que pensaría es que en el caso de... Es que son varias cosas, hay que pensarlo más organizadamente, pero en este caso, tal vez la angustia que ocurre es de que ya te das cuenta que estás en este proceso de cambio, entonces entras a un estado de zozobra como entre la vida y la muerte, ¿no? Que sería tal vez otra capa adherida a la frustración de la que estás teniendo, que estás perdiendo tus roles de posibilidad o tus pruebas de teoría. A lo mejor es como parte de esa zozobra de decir, uy, ya me estoy acercando. Lo que no sé es si necesariamente se acrecienta o se disminuye. Tal vez también depende de cómo te cuentes esta historia de la narrativa, ¿no? De la narrativa que generes, está claro. Porque si te estás acercando a algo terrible y cada vez está más cerca, pero que no tienes como, uy,
¿no? Pero si te lo cuentas la historia como no muerte y cesación, sino como cambio, a lo mejor es la determinación dentro de esa cosa más controlada que es el cambio constante de, ¿no? Pero no sé, tendría que pensar más sobre cómo ocurre el estado de ansiedad. Sí, porque bueno, como lo estás planteando, me da la impresión de que está la frustración y tienes un conjunto de estados afectivos, ¿no? Hasta la angustia, la zozobra, la ansiedad tal vez, ¿no? Entonces ya no me queda muy claro entonces, cómo están entendiendo esa parte. Sí, tal vez a lo mejor esta es la manera de ponerlo. Si pensamos en el duelo, muchas veces no es un estado mental concreto sobre eso y ya, sino como que está hecho de cachitos y procesos, ¿no? Lo que nosotros estamos hablando es del Mictlán, que es, mira, es este pedazo en el que ya te estás cerca de morir y te vuelves consciente de ello. Una de las varias cosas que tiene es la frustración. Y de esa frustración es a lo que a veces más en términos o de la medicina le llaman sufrimiento existencial. Dentro de todas las cosas que hay malas está lo que llaman sufrimiento existencial. A ese en particular lo podemos entender en términos de frustración. Pero hay un montón más de cosas dentro de ese proceso porque también estás enojado, también tienes miedo. Pero ¿por qué la frustración es tan central? Para dar cuenta del sufrimiento existencial, que es esta categoría importante que es utilizado como en paliativos de entender qué es lo que les... ¿Cuál es ese malestar de la gente? La frustración lo veo como infantil. A los 18 años me veo frustrado. Se trata de que yo debería tener algo. Por la persona que yo soy, yo tengo derecho a tener cierto tipo de cosas. Y no también cierto tipo de cosas. No obstante, no tengo la capacidad de tener. No obstante, no me alcanza, no obstante, sí debería tener. Esa es la frustración. Pero en el caso del final de la muerte, no, esa es la angustia, porque debería tener la vida, no obstante, no está dentro de mis medios de poder alcanzar. Pero si esta cosa es como quisiera ver que sean mis hijos, eso no lo voy a tener, eso no me da angustia, pero es algo terrible de ya sobre el caso. No, yo debería poder ver que sean mis hijos. Pero no es el deber, ¿no? Que sean ancianos. No, eso no es deber, ¿no? Eso es querer, ¿no? No es que yo debería estar ahí. La frustración tiene ese componente, debería yo tener algo, pero no tengo los medios para poder alcanzarlo, por eso estoy frustrado. En cambio, cuando estoy feliz de la vida, yo debería ver a mis hijos que ser personas ancianas. ¿Debería ver a mis hijos ser personas ancianas? Sí, claro, entiendo, pero no creo que la frustración, yo creo que David a lo mejor va a decir algo respecto de esto. No se está entendiendo como una frustración, se me ocurre la palabra como tan superficial, tan como de, yo quiero un helado de chocolate. Que así se siente. Bueno, yo como trabajo en frustración ya escribí algo sobre eso. ¿Sí? Yo la defino como un estado emocional donde hay una representación de esfuerzo, pero hay un fracaso, ¿no? O sea, por más de que te esfuerces para llegar al objetivo, no lo logras y frustras, ¿no? Incluso cuando no sirve un dispositivo, tú aunque pongas esfuerzo en el dispositivo no va a servir, ¿no? Entonces te frustras. Entonces, ante la muerte, pues más o menos así también, ¿no? Tú por más que te esfuerces, pues te vas a morir, ¿no? No te vas a quitar el cáncer, por ejemplo. Te frustras, ¿no? Ante esta representación ya de muerte inminente. Yo creo que es eso, y que eso se pone en la pérdida de estos roles de significado, pero igual dejamos hablar de eso. David. Sobre el asunto de la frustración, me gustaría decir algo, y es lo siguiente, el papel, lo que preguntaba José de cuál era el papel, o sea, por qué era importante para nosotros lo de la frustración, es porque nos permite conectar lo afectivo con lo de la construcción del significado. Esto del sufrimiento existencial se suele caracterizar en ciencias de la salud de manera muy cercana con lo de la espiritualidad, como el asunto de dar sentido, construir significado, darle sentido a la vida, y que el sufrimiento existencial o los problemas espirituales aparecen con eso. El asunto es que uno se puede preguntar, ¿y por qué es que no poder construir sentido, se siente feo? ¿De dónde sale la fenomenología desagradable? ¿Cuál es el afecto que se está sintiendo ahí mal? Entonces, lo que nosotros consideramos es que el afecto, lo que se está sintiendo mal, es la frustración en no poder lograr esa construcción de sentido o significado. Entonces, la frustración es lo que conecta el sufrimiento existencial con la manera usual que se le entiende, que es el tener problemas en la construcción de sentido. La frustración, digamos, que provee ese estado afectivo que se sufre. Ahí no estoy escuchándolos, perdón si me... Nos preguntamos por qué la ansiedad, a la muerte o la frustración no puede hacer ese trabajo de darse componente afectivo y poder sentir amor. No obstante que la frustración tiene ese componente normativo, ¿no? Algo debería ser el caso, no obstante que yo me esfuerzo para alcanzar eso, esto no anda.
¿no? En el caso del teléfono debería funcionar de cierta forma, por más que intento que funcione, no funciona, me frustro. En el caso piensa que eres una persona mayor, estás a punto de morir, tienes nietos, y tú dices, ¿debería ver a mis nietos llegar a formar familia, a mis bisnietos formar familia? No, no está esa deber ser, no me parece que tengamos en nuestra cultura, digamos, por ninguna parte, ¿no? Entonces, ausente ese componente normativo, no parece haber frustración al final de la vida, pienso yo. Sino que es angustia, me parece que es angustia, la valencia negativa. Perdón, es que no, como no sé si te escuché muy bien, pero voy a decir una última idea a ver si... David, ¿quieres replicar algo? ¿Quieres comentar algo? Sí, quisiera decir algo, pero no estoy muy seguro de si me están escuchando. No, bueno, este micrófono mío lo acabo de activar, pero... A ver. Perdón, David, ¿podrías repetir? Es que había aquí un problemilla con el sonido. Sí, no estoy muy seguro. ¿Ya? Listo. No estoy, no estoy muy seguro de haber entendido lo de José, así que voy a decir una cosa y ya, porque va a ser muy complicada la comunicación. Pero el asunto es que nos referimos a un caso muy particular de sufrimiento, o sea, no es digamos, no se sufre de todas las mismas formas, ¿no? Entonces no es que lo único que una persona pueda sentir en la cercanía de su muerte frente a sus nietos sea un tipo de X cosa. O sea, creo que se pueden experimentar varias. Lo que queremos decir es que cuando en ciencias de la salud, en ese tipo de personas, se detecta sufrimiento existencial, lo que están ellos detectando es frustración en no poder involucrarse en estas actividades que dan sentido y significado. Pero también podrían identificar otras cosas que no sea ese tipo de sufrimiento existencial a lo que nos estamos refiriendo. Pueden identificar otras formas de sufrimiento provenientes de otros afectos y otras emociones descritos de otras maneras, ¿no? Y bueno, hasta ahí. Además, hasta ahí voy a parar porque va a ser muy difícil el comunicarnos allá con... Muchas gracias, Abraham. Me pareció muy bien la manera en la que presentaste nuestro trabajo. Gracias, David. Abraham te agradece también. ¿Hay algunas cosas en el chat? ¿Quieren que las comentemos? O... Sí, ¿no? ¿Hay tiempo? Sí. Bueno, coordinación de licenciatura, que no sé exactamente de dónde es, dice, en la novela de Niebla, Unamuno, hay un buen ejemplo de estado de ansiedad y de hambre, de ser, a pesar de las vicisitudes de su vida, al saber que va a morir. Hay una resistencia a dejar de existir. Es una referencia, ¿no? Como que apoyando el tema, el punto, sí, creo yo. Sí, Niebla de Unamuno. Y hay otra intervención de Diana Rojas que dice, saludos, qué gusto en verles. Estoy de acuerdo en que no solo la frustración, sino también la angustia juegan un papel importante en el dejar de existir. Pero ¿qué piensan? Esta es pregunta para Abraham y para David. ¿Pero qué piensan de la expresión de estados emocionales alegres frente a la muerte? Pienso en el Día de Muertos, por ejemplo, o en un video que vi hace poco en el que una mujer celebraba que le hubieran aprobado el procedimiento de eutanasia frente a su irreversible enfermedad degenerativa. Pues no sé, David, si quieres tú comentar algo. Luego le paso la palabra a Branca. Sobre la pregunta de Diana Rojas, pues, a ver, yo diría que justamente nos estamos como enfrentando o estamos tratando de describir un área de la afectividad donde está involucrado esto narrativo y esto que también tiene cosas colectivas, así que pues todos estos rituales, por decirlo de alguna manera, o estas formas en las que los grupos sociales, los colectivos y las personas tramitan su muerte y la muerte de sus cercanos, pues van a contar con todos esos elementos, ¿no? Como los que mencionan allí de casos en los que hay mucha alegría y en los que hay como, sí, como unas emociones bien particulares. Quienes, por ejemplo, las personas que trabajan en psicología, en áreas de la atención a personas que se van a morir o que tienen familiares que se van a morir, ellos hablan mucho acerca de que hay que también aprender a morir, ¿no? Y hacer como una preparación para cuando llegue ese momento de tramitar con esas emociones.
Entonces, quizás lo que uno ve allí en esas expresiones que son alegres o positivas, pues es justamente pues esto puesto en marcha, ¿no? He puesto en marcha el asunto de decir, bueno, pues vamos, nosotros decidimos de qué manera narrar esto que nos está pasando y lo vamos a hacer de una manera alegre, ¿no? No sé, como que me parece que justamente estos contrastes nos muestra de que esa dimensión narrativa hace que sea de alguna manera plástica esa experiencia en el sentido de que se pueda experimentar de diversas formas. Seguramente Abraham querrá decir algo más también sobre esto. Abraham. Este está bien. De las dos preguntas, o pregunta y comentario, voy a comenzar con la segunda. Creo que es un poco para continuar con lo que estaba mencionando José, y es que no estamos diciendo que en el Mictlán, asumiendo que es la cosa que estamos llamando Mictlán, ¿no? Porque es como, bueno, esta palabra nos sirve, esta categoría, vamos a nombrarla, esperando que sea útil utilizar ese término para hablar de ese periodo en particular, que es el de estar frente a la propia muerte. No estamos diciendo que todo el sufrimiento de ese periodo se reduzca a formas de frustración. Esa no es la idea, ¿no? La idea es conectando con las nociones narrativas, estas maneras de entenderse a sí mismo. Eso nos ayuda a entender la clase de sufrimiento del que se habla desde los cuidados paliativos, que le llaman sufrimiento existencial. Ese tipo de sufrimiento existencial creemos que una buena manera de establecer en términos más básicos por dónde va es una forma de frustración. Si lo que veo, claro, entiendo. También hace sentido desde el punto de vista narrativo que por la zona académica la frustración juega un rol central, pero no da cuenta de la fenomenología del ahí parece que es una emoción un poco más aguda. Puede ser, ¿no? Y puede ser que esté constituida de muchos, o sea, que es un proceso con muchas más cosas, miedo, ansiedad, ¿no? Y que dentro de todo ese como conglomerado, crisol, abanico de cosas, incluso cabe la felicidad. En algunos momentos, que es con lo que menciona Diana, ¿no? O sea, hay como, puede haber unos momentos sublimes, ¿no? De darse cuenta que estamos ante la inmensidad, ¿no? O sea, si pensamos como que ante la mente, lo sublime y como esta cosa basta, también hay una cosa muy hermosa de decir, ¿no? Pero sabemos que eso no es central, ¿no? No, eso no sería central, pero sería algo que cabría dentro de todo ese gran proceso, ¿no? La frustración es narrativamente central, pero no fenomenológica, ¿no? Eso, podríamos decir algo así, ¿no? Y la que nosotros estamos hablando es como tratar de agarrar este concepto de sufrimiento existencial y meterlo por los modos narrativos, ¿no? Esta manera de existir para uno, pero también existir para los otros, ¿no? Que a mí me gusta cómo suena, ¿no? De existir para nosotros y existir para los otros, ¿no? Y que ese nodo es muy importante también, y que ese es tal vez el que tendría que ver más con la frustración. Y respecto de lo de Unamuno, es otro ejemplo que habíamos considerado poner junto con el de Cortázar, ¿no? O el de la película del Padrino, o del Beso de la Muerte, que yo lo leí hace mucho, entonces no lo tengo tan fresco, pero hay un momento muy interesante, si no me equivoco, en el que el personaje conoce a Unamuno, ¿no? Y se pone cara a cara con uno, y yo, bueno, eso yo lo leí siendo adolescente, y ya como, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué es esto? Unamuno, no, pero él es el autor, pero ¿cómo puede ser personaje? ¿No? Para mí fue como una complejidad así psicológica enorme, que adolescente leyendo eso, pero igual funciona también como metáforas de ese proceso de Mictlán. A lo mejor una manera que se me ocurre de entenderlo es que cuando el personaje conoce al autor, también hecho personaje, entra como en un proceso de decir, bueno, ¿y ahora yo qué hago, no? Puedo, no sé, si el personaje mata a Unamuno, que es su creador, se puede volver inmortal, ¿no? Como que hay creo, varias cosas que se pueden pensar acerca de cómo nuestra vida es en buena medida la narración que contamos de nuestra propia vida, ¿no? Y creo que ejemplos literarios como ese, o como el de Cortázar, nos permiten dar cuenta de eso, de que una parte muy crucial de nuestra vida es el significado, y el significado son esas como proyecciones de intereses, para ponerlo de una manera simple, de la historia que nos contamos de quiénes somos. Pero que esa historia, regresando a lo tuyo, Rocío, no la contamos solos en un cuarto blanco, ¿no? Por así decirlo, ni solos enfrente de nuestra pluma con tinta, máquina de escribir, computadora, ¿no? O audio, ¿no? del celular, sino que es una cosa de interacción
en grupo. Bueno, estamos casi sobre el tiempo y Abraham seguramente está esperando por allá. No, perdón, ¿quién sigue? Perdón, Baruch. Pero yo quisiera hacer una última intervención, si me permite. Sí, claro. Si tengo chance. Bueno, primero felicitar a Abraham y a David por la conferencia, que me hizo muy interesante, muy... Felicitar a Abraham y a David, muy activa en mucho sentido, muy instructiva. Me parece una gran fortuna que invoquen el concepto de Mictlán para explicar este proceso de duelo anticipado, ¿no? Es un recurso bien poderoso, creo yo, que tiene un montón de jugo para exprimir, ¿no? Ahí hay algo muy interesante. Yo quiero presionar un poco, es un comentario acerca del concepto que han usado de mitigador de la responsabilidad o mitigador moral, ¿no? Que creo que un poco en el sentido que dice Rocío, para que exista realmente este proceso de mitigación moral se requiere colaboración de los demás, ¿no? Es decir, que los demás te perdonen, que los demás sean empáticos contigo, que te den su apoyo, que te ayuden a cerrar esa narración, que te permitan, digamos, poner en una perspectiva adecuada tu vida, que colaboren para contarte, para recordar aquello que hiciste, etcétera, ¿no? Y no sé si en todo esto hay un poco de autoengaño, digo, entiendo que hay un asunto importante, ¿no? De procurar alivio para el moribundo, ¿no? Entiendo que hay esta preocupación por darle algún tipo de consuelo que me parece muy valioso, ¿no? Entre la experiencia de la muerte, pues uno quiere todo esto, ¿no? Pero quiero presionar más en el terreno filosófico pues esto que también ustedes plantearon al principio, de intentar como emparejar el asunto moral con el asunto epistémico, ¿no? Y la parte de autoengaño me parece que podría tener que ver con este asunto epistémico, ¿no? Es decir, estamos pasando por alto un montón de cosas que no pasaríamos por alto, ¿no? Estamos suponiendo que la persona tiene características que eventualmente para nosotros son muy importantes, porque en el duelo anticipado pues las posponemos, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto es realmente importante este asunto, si les parece importante que digamos que hablemos de esta especie, sí, como de autoengaño, como de no querer ver las cosas como las hemos visto siempre, querer adoptar un punto de vista, digamos, pues sí, muy favorable a la otra persona, cuando no es lo que usualmente queremos, ¿no? Y creo yo que esto se puede hacer muy interesante, creo yo, no es una especulación todavía, pero me parece que se puede hacer muy interesante si el duelo anticipado se prolonga, digamos, indefinidamente, ¿no? Es decir, pues en general, sí, funciona bien si la muerte es inminente, ¿no? Ojalá que no lo sea en muchos casos, pero funciona bien si la muerte más o menos es inminente, ¿no? Pero estaba pensando en novelas como las de Coetzee, como Desgracia, o como Elizabeth Costello, en donde cambia la vida de alguien, entra en una especie de Mictlán indefinido y no sabemos cuándo va a terminar. Yo creo que sí, que es más o menos común, ¿no? La vida de alguien hasta ahora, lo que era habitual para esa persona, se acaba. Y sí, empieza un periodo indefinido. Y ahí creo, ¿no? Que lo que domina eventualmente es el tedio, el cansancio, menos el sentido de solidaridad, menos de compasión, ¿no? Empieza a haber incluso acciones más bien hostiles, etcétera, ¿no? O sea, digo, si pienso en esas novelas, no sé hasta qué punto esto podría, digamos, quizá, ¿no? Como conducirnos, ¿no? A repensar hasta qué punto la mitigación es realmente aquí parte importante del consuelo, o en qué sentido quisiéramos que lo fuera, ¿no? Sí, acotarla un poquito tal vez, ¿no? Sí, yo creo que algo que dijiste justo al final es que son un montón de ideas, ¿no? Entonces, voy a tratar de como hablar de tres cosas. Es qué tanto quisiéramos que lo fuera, creo que es una parte muy importante, qué tanto quisiéramos que fuera realmente un mitigador, ¿no? Yo creo que es una clave importante de entender otra vez, relacionado a lo que decía Rocío y de otras cosas que hemos mencionado y trabajado David y yo, de que es una relación no de individuos solos, sino de interacción con otros, ¿no? Entonces creo que se puede empezar para contestar eso entre dos casos distintos. A lo que nosotros le llamamos Mictlán y a la gente que tiene un cambio de vida por estar cerca de la muerte. Y creo que son diferentes, ¿no? Entonces, cuando alguien, digamos, tiene una vida de excesos, como de alguna manera que parece moralmente, ¿no? Un poco nebulosa, y de pronto tiene un gran accidente, pero sobrevive y cambia de vida, ¿no? O con muchas otras cosas de gente que está cercana a morir, al final no muere y tiene como un redespertar, una nueva construcción narrativa. Eso no es Mictlán, ¿no? Eso no es a lo que le estamos llamando Mictlán.
porque sería un accidente y luego simplemente volverse consciente de su finitud, ¿no? Tenerlo más presente. Y que por eso decíamos que no es, regresando a lo de todos nos estamos muriendo o de sabemos que todos vamos a morir, no estamos todos en el plano. O sea, yo justo en este momento no lo estoy porque no tengo una cierta certeza, no tengo una buena evidencia o hasta cierto punto justificación o buenas razones para pensar que moriré pronto. Ahora, ¿qué es pronto? Bueno, a ver, eso también es, habría que pensar como cuáles son los límites, ¿no? Para, que tienen que ver con lo pronto, que tal vez tiene que ver con una construcción narrativa de qué tanto se espera, ¿no? Porque si me dicen, ¿qué crees? Vas a morir en 60 años. Me diría, uy, estoy en Islam. O sea, no, pero entonces son años. Como vuelos a no. Sí, sería como y que por eso tiene que ser como... ¿Por qué no? Es una idea muy valiosa en la filosofía de que hay que prepararse para morir, ¿no? Claro. Sí. Eso que como si estuviera a punto de... Sí, al proceso que, o sea, el caso típico que, como que el caso desde donde partimos, que es el que digamos que sí existe. Sí, ¿no? Es el que el médico te dice tienes cáncer, te queda un año, ¿no? Ese es más o menos como que parece que un año es suficiente para restablecer un proceso de contarnos quiénes somos, de cerrar fin, pero al mismo tiempo no es eso, ¿no? Te quedan, no sé, 70 años vía web, ¿no? O sea, como cuidado, ¿no? O sea, creo que sería como algo muy distinto, ¿no? Y podemos agarrar el ejemplo y estirarlo para ver hasta dónde llega, ¿no? Si yo me entero de mi destino, me entero que mi día de muerte es en mi cumpleaños, el día que cumpla 100 años, ¿me meten mi claro o no? Ay, no sé, ¿no? Y lo que dices de los mitigadores o alguien que parece que va a morir pero que sigue viviendo y sigue viviendo, ese como pase libre moral se termina pero por completo, ¿no? ¿Y sobre el autoengaño qué dirían? ¿Sobre la qué? El autoengaño que podría haber en esta mitigación moral que los demás concedemos a... Bueno, me enteré que me dijeras un poco más qué tienes en mente por autoengaño, pero creo que por eso tenemos estas dos condiciones que creo que podemos trabajar un poco más exactamente cómo están correlacionadas, pero que creo que las dos son importantes, y es que crees con certeza que vas a morir y de hecho vas a morir, ¿no? O sea, como que hay el componente metafísico de que de hecho eso te va a pasar y crees que eso va a pasar, porque puede ser que te vaya a pasar pero no lo crees, o te puede pasar que lo crees pero no va a pasar, ¿no? No, en ese sentido creo que más directo, o sea, entiendo que hay este esfuerzo por consolar, ¿no? A quien está a punto de morir, ¿no? Que está en la situación que nos ha descrito, ¿no? Sí. Si queremos consolar, acompañar, etcétera, ¿no? Pero aún así me parece que esta forma, por ejemplo, de conceder el perdón en esa situación presupone un poco de autoengaño, ¿no? Autoengaño de parte de quien concede perdón, de que le concede gratuitamente cosas que si no estuviera en la situación no le concedería. Empieza a ver a la persona bajo una luz, digamos, más como de lástima, como de piedad. Sí. Y entonces como que entran en juego otros conceptos morales, no los que, digamos, estaban en juego antes de que estuviera esta situación, ¿no? No sé hasta qué punto esto ilumina algo de la psicología moral, o si de plano es un caso de autoengaño motivado, sí, por un sentimiento de compasión, ¿no? De querer consolar a alguien que pues, está sufriendo algo terrible, ¿no? Claro. Habría que ver qué tanto es autoengaño, porque si alguien realmente está muriendo, engaña al otro, pero autoengaño el que cree que lo perdona. O sea, que cree que lo perdona, pero realmente no lo... No. O sea, que lo perdonan por razones malas, ¿no? Por razones se engañan, ¿no? Que son malas razones. Yo creo... Quiero cambiarlo como la persona que lo ofendió, como la persona que lo traicionó, etcétera. Deja de ver eso, ¿no? Entonces, sí. Aunque el autoengaño es la narrativa que se cuenta de que se está muriendo, que podría estar conectada. Sí. Podría ser. Porque digo, a ellos les interesa más la visión del que está muriendo, no el de afuera. En este caso, en el caso del perdón, la diferencia con lo tuyo, sí, justo, tú estabas pensando más en el que perdona, pero estamos pensando más en la visión del perdonado, ¿no? Yo lo que creo, pero habríamos que, yo creo, como establecer más detalles para dar respuestas como concretas, ¿no? Pero tiene muchísima razón, es muy interesante, es que en los casos de la moralidad y del consuelo de la moralidad al final, simplemente lo que creo que es muy importante para tomar en cuenta que no parezca algo que se vuelve como visual, que es como, al menos tienes un pase moral de hacer lo que quieras, ¿no? Que suena un poco, que creo que es una idea provocativa, pero no creo que sea así de simple. Pero yo creo que discursivamente es como un primer paso de decir, mira, esto está interesante,
tienes un poco como un pase libre de hacer muchas cosas que no tendrías en otro estado, porque entras en este nuevo estado relacionado con el otro, ¿no? Que es muy importante del otro, pero no creo que eso sea el paso final de decir, bueno, al menos tienes eso. Sí. Porque esta relación con el otro es donde le regresa la moralidad, como que en un hedonismo así brutal, de decir, bueno, entonces hago lo que quiera porque estoy en mi plan, ¿no? Porque no es solo porque nos sigue interesando de manera individual lo que piensen los demás de nosotros, sino que esa construcción moral con el otro pues sigue estando muy presente, o sea que no sé más cómo decirlo, pero siento que uno no cierra el final solo para uno quedar como buen final, para que los otros te recuerden como alguien bueno, sino que realmente para tener un buen final, donde quedar realmente tranquilo, tienes que tener una relación, digamos, moral, consciente, compasiva, empática con los otros también, ¿no? Un poco creo de eso, o sea, no sé si ayuda a entender. Sí, creo que sí. Yo quería poner dos puntos breves. Uno es que promover la moralidad en comer una buena cena. No una vez que quería moral, sino que solamente teórica. Ah, puedes ahora asesinar a tu enemigo. Ahora que vas a morir, puedes asesinar a... No, nunca permitimos moralmente. No es un pase libre moral, sino que es un pase libre teórico. O sea, puede ser que vamos a hacer comida rica. Y lo otro es que tal vez es lo que vas a comer algo que es delicioso, pero que es muy cruel la manera de que lo... Sí, pero no hay permiso para que a alguien, no se le dañe a otras personas. La otra es lo que decía él, ¿no? Sobre la frustración. La frustración parece implicar esfuerzo. Te dice, vas a morir en 2 semanas más, no hay nada que podamos hacer. Tienes cáncer terminal. ¿Sí? En ese caso, si fuera frustración, uno tendría que estar haciendo un esfuerzo para revertir la situación, pero no hay nada que hacer. Y uno está abatido. Te dicen eso, uno cae, está en sensación de cansancio, de presión, justamente cuestiones que no tienen nada que ver con hacer cosas. Entonces parece ser más impotencia que frustración, ¿no? La frustración supone pero la impotencia tendría que ver justo con la frustración que no logra volverse acción, ¿no? Sí, parece que están relacionados. Sí, o sea, la impotencia es yo quisiera, pero no puedo. No hay nada que pueda hacer. Eso es importante. Y te abate y te deja quieto, pero sigue viniendo desde, al menos como yo lo entiendo, o sea, luego tu punto, es desde los deseos frustrados. Es la frustración que la frustración que yo debería poder. Es que no, es que tú sigues pensando que la frustración y el deber van juntos, y no creo que necesariamente. Yo creo que el deber es una de las formas de los estados que quieren cambiar el mundo, pero no todos los estados que quieren cambiar el mundo son normativos en el sentido de deberes. Hay una diferencia entre querer y deber. Yo puedo querer algo, sí, pero no puedo deber. Parece que para esa frustración tiene que haber. Exacto. Tiene que haber una norma de cómo las cosas.